Bueno, el mandato, usted es un contrato típico, nominado, que ustedes lo van a encontrar entre los artículos 1319 y 1334, ¿m? Pero que, cuya, digamos, normativa remite a algo que ya vimos cuando vimos la parte general, cuando vimos lo que se llama la representación. O sea que también vamos a aplicar a este contrato lo que dispone en el artículo 362 al 381, que es la normativa que hace referencia a la representación voluntaria. Bueno, entonces, el mandato propiamente dicho, nosotros la definición la tenemos en el artículo 1319, y hace referencia a cuando alguien se obliga a realizar actos jurídicos en nombre de otros. O sea, sería aquella figura por la cual dos partes se ponen de acuerdo, una que se denomina mandante y otra que se denomina mandatario, por la cual el mandante le otorga al mandatario autorización para que éste se ocupe en su nombre de actos jurídicos. Existen diferentes tipos de mandatos. Está el mandato expreso, que se opone al que se llama el mandato tácito. Está el mandato general y el mandato especial. Está el mandato de administración y el mandato de disposición. Y también tenemos el llamado mandato con representación y sin representación. El mandato expreso, bueno, es el que surge de la celebración de un contrato que reúne las características que les acabo de mencionar en la definición. El mandato tácito se daría, se hace una referencia en el segundo párrafo del artículo 1319 al mismo, y se da cuando alguien se ocupa total o parcialmente de los negocios de otro y la otra persona, teniendo conocimiento de esta situación y pudiendo impedirlo, no lo hace. Con lo cual estaría otorgando mandato. No hay que confundir el mandato tácito de la aceptación tácita del mandato. En general, el contrato de mandato se da cuando el mandante otorga el poder al mandatario, y normalmente entre la emisión del mandato y la aceptación del mismo no ocurre en forma simultánea, sino que el mandatario luego acepta la tarea encomendada por el mandante en el cuerpo del mandato. Muchas veces esta aceptación se produce de manera tácita cuando el mandatario directamente se empieza a ocupar de los negocios del mandante sin haber mediado una aceptación expresa. Entonces, un caso es el mandato tácito, que es cuando una persona se empieza a ocupar de los negocios de otra y esta otra, sabiendo de esta circunstancia y pudiendo impedirlo, no lo hace. Esto sería un mandato otorgado tácitamente. Y otra cosa es un mandato expreso cuya aceptación se produce de manera tácita, que se da justamente cuando les decía, cuando el mandatario comienza a ejecutar espontáneamente el mandato. Después, dentro de los tipos de poderes o de mandatos, tenemos el mandato general o el mandato especial. El mandato general es el que se otorga para ocuparse de cualquier tipo de negocio jurídico, o sea, de cualquier tipo de actividad relacionada con la vida jurídica del mandante. Mientras que el mandato especial es el que se otorga puntualmente para realizar determinado acto jurídico o determinados actos jurídicos en particular. Ahí en la parte que nosotros hablamos de representación, en la primera parte del cuatrimestre, vimos que algunos casos requerían nada más que mandato general y otros casos requerían de mandato especial. Por ejemplo, nosotros los abogados, cuando intervenimos en nombre de los clientes representándolos en juicio, si tenemos que contestar una demanda de cualquier tipo, nos basta con un mandato general. Lo mismo nos sirve para iniciar cualquier tipo de juicio, salvo algunos en particular que requieren mandato especial. Por ejemplo, si tenemos que iniciar un divorcio, un juicio de filiación, una sucesión
o alguna acción que esté relacionada con derechos reales sobre inmuebles, requerimos de un mandato especial. A veces lo que puede ocurrir que en un mandato general, o sea, en un mandato que contenga facultades amplias para intervenir en procesos judiciales o administrativos o de lo que sea, se incluyan facultades especiales. Estas facultades especiales incluidas en los mandatos son el equivalente a un mandato especial. O sea que puede haber un mandato general con facultades especiales o puede haber un mandato especial propiamente dicho. Después, dentro de la clasificación de los tipos de mandatos, tenemos mandatos de disposición y mandatos de administración. Bueno, la diferencia entre estos dos tipos de mandatos surge de su enunciado o su definición. El de administración abarca todo tipo de actos de administración, o sea, todos los tipos de actos corrientes en la vida jurídica de una persona física o una persona jurídica de un negocio determinado, una empresa determinada. Mientras que el mandato de disposición implica el poder de, justamente de disponer. ¿Qué significa disponer? Poder vender, poder gravar, ¿no? Poder asumir fianzas, etcétera, etcétera. O sea, el mandato de disposición es el que puede afectar la composición del patrimonio, mientras que el mandato de administración se refiere exclusivamente a la administración, al manejo del patrimonio, pero sin afectar su composición. Esa es la diferencia entre uno y otro mandato. Por último, tenemos los llamados mandatos con representación y mandatos sin representación. El mandato común, el que nosotros hacemos, al que hice referencia al principio, en el que una persona se ocupa total o parcialmente de los negocios de otra, involucrando su decisión respecto de la del mandante, es el mandato con representación. El mandato de representación es cuando una persona celebra un acto jurídico y ese acto jurídico se considera celebrado entre el mandatario, que es en quien otorgó el mandato, y el tercero con quien celebró el negocio jurídico. El mandante, en este caso quien tiene el poder, queda fuera de ese negocio jurídico. Entre quienes entonces produce efecto el contrato, el negocio jurídico celebrado en un mandato con representación, entre el mandante, quien otorgó el mandato, que no participa en la formación del negocio, y el tercero, que sí participa de la formación del negocio, pero no con quien se está obligando, sino con el mandatario. Por eso se habla de mandato con representación, porque la actuación del mandatario involucra al mandante y lo deja a él fuera de la gestión que está realizando. Como contracara, tenemos el mandato sin representación, que es aquel en el cual la persona actúa en interés de otro, pero suscribe el contrato en nombre propio y luego transfiere sus efectos. Esta figura se conoce normalmente como comisionista o comitente. O sea, una persona contrata, pero en el momento de contratar dice que está contratando a favor de otro, pero él asume directamente ante el tercero las obligaciones emergentes del contrato, las que luego va a trasladar en virtud del mandato al comisionista o quien en definitiva encargó el contrato. Después vamos a ver que tenemos mandatos irrevocables y mandatos que subsisten luego de la muerte del mandante o mandatario, pero eso me voy a referir dentro de un rato cuando haga referencia a estas figuras en particular. Bueno, en cuanto a los caracteres que tiene el contrato del mandato, bueno, le dije que es un contrato nominado, que es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, ya que se presume la onerosidad del mandato, o sea que el mandatario realiza tareas en favor del mandante a cambio de una remuneración. Nada obsta a que el mandato sea gratuito. Ocurre algo similar a lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos del contrato de mutuo. El contrato de mutuo, el mutuario recibe una cantidad de dinero o de cosas fungibles de parte del mutuante y en principio se presume que es oneroso, o sea que esa cantidad la recibe a cambio del pago de intereses
compensatorios. Entonces, en el caso del mandato, también se presume que el mandato se realiza, el mandatario actúa en favor del mandante a cambio de una contraprestación o remuneración o honorario, según como quiera llamárselo. Pero nada obsta a que el mandato sea gratuito, o sea, que el encargo se haga sin contraprestación. La presunción legal es que es oneroso, o sea que la excepción tiene que ser expresa, sería la gratuidad. Es un contrato consensual, ya que empieza a surtir efectos desde que se produce el consentimiento o el acuerdo de voluntades. Es de ejecución diferida y o continuada, o sea que el contrato de mandato nace en el momento en que el mandante le otorga al mandato el poder suficiente para que se ocupe de sus negocios jurídicos, y su gestión comienza a correr a partir de ahí en el tiempo y hacia el futuro. Y puede ser de ejecución continuada cuando de manera permanente se ocupa de los negocios ajenas, o puede ser de ejecución diferida cuando se vaya a ocupar en un acto futuro puntual de una determinada gestión. Como por ejemplo, si yo le otorgo un poder a una persona para que escriture un inmueble a mi nombre. En ese caso va a ser un mandato de ejecución diferida y única, ya que su objeto se va a cumplir en el momento en que vaya y firme la escritura del inmueble en mi nombre. Y por último, según lo que dispone el artículo 363, porque no hay nada respecto de la forma específica cuando se refiere a la legislación del contrato del mandato, tenemos que ir a la representación voluntaria. El 363 nos habla que es un contrato formal no solemne, porque la forma se va a supeditar según la naturaleza del negocio jurídico que el representado esté llamado a celebrar, que puede ser la forma escrita, puede ser por escritura pública o puede ser por un instrumento privado con firma certificada o no, depende del caso. O sea, la forma es amplia según el acto jurídico que se vaya a celebrar. En general, el mandato se otorga por escritura pública, o sea, se va a un escribano y el escribano hace un poder, y este poder queda, digamos, plasmado, formalizado, materializado en el libro de protocolo del escribano, cosa que en el momento en que se necesite demostrar la calidad de mandatario, yo puedo ir y pedir un testimonio de ese poder, y eso es prueba suficiente de la representación. Lo mismo va a ocurrir con la revocación, va a tener que hacerse por un instrumento similar o de las mismas características. Una consulta. Bueno, sí. En el caso de cuando se firman lo que no son, digamos, no es un poder porque no es representación, pero lo que sería, por ejemplo, un ratifica gestión, ¿eso sería un contrato de servicio? ¿Cómo lo clasificaría en esa? Porque es para un acto solo, para ese acto de interposición en ese caso. La ratificación de gestión es justamente la confirmación de un mandato tácito o de una gestión de negocio en mandatario. Entonces, la ratificación del mandato se puede dar en dos casos. Cuando la persona actúa sin tener poder en representación de otro, la ratificación equivale al mandato, o cuando la persona se excede de los límites del poder que tiene, o sea, teniendo un poder va más allá de las facultades, la ratificación también convierte esta gestión, confirma esta gestión y convierte al gestor en mandatario. O sea que sí sería una representación, más allá de que sí, no es una representación. Lo que pasa es que es una representación que no estuvo, digamos, formalizada en un instrumento específico en el momento de su nacimiento, pero que se consolidó con posterioridad con el acto de ratificación. O sea que la ratificación equivaldría al otorgamiento del mandato. Bien, no sé si con eso te quedó claro el punto, Juan. Sí, que queda como tácito, que se confirma con la... Sí, bien. En lo que respecta a la capacidad, en este tipo de contrato en particular tenemos que distinguir la capacidad del mandante de la del mandatario. El mandato tiene que tener capacidad plena, o sea, tiene que tener capacidad para contratar.
mientras que el mandatario puede ser un incapaz, aunque se requiere que tenga por lo menos discernimiento. Si nosotros nos remitimos al artículo 271, que habla de los actos jurídicos voluntarios y se refiere a los requisitos del mismo, dice que el discernimiento para los actos lícitos se adquiere a los 13 años. Entonces, una persona mayor de 13 años podría actuar como mandatario, o sea, sin tener capacidad plena, como no se requiere para el mandatario la capacidad plena, podría actuar como mandatario para algún tipo de negocio jurídico en particular. La consecuencia que tiene otorgarle mandato a un incapaz es que algunas de las obligaciones que tiene el mandatario desaparecen. Por ejemplo, si el mandante quisiera demandar al mandatario por rendición de cuentas, no lo podría hacer en el caso en que el mandatario fuese incapaz al momento de la consumación del mandato, ocurría lo mismo. Pero en principio, como el acto jurídico produce efectos entre el mandante y el tercero, no hace falta la capacidad del mandatario. Sí, José. Profe, ¿puede repetir lo de rendición de cuentas porque se le corta a cada tanto? Se tildó. Sí, a solicitarle rendición de cuentas y también pierde el derecho de mandarlo por inejecución del mandato. ¿Escuchaste ahora? ¿Hola? No sé si se entendió esa última parte. No, se cortó todo. En un momento y ahora se escucha bien. Ahora recién volvió. Ahora se escucha. Bueno, entonces les repito, porque a mí aparentemente me está funcionando todo bien, así que no puedo saber cuándo el sonido no llega. Les decía que como el mandato puede ser otorgado en favor de una persona incapaz, porque el negocio jurídico celebrado por el mandatario produce efectos entre el mandante y el tercero, que ambos son capaces, entonces la incapacidad del mandatario no obsta, pero en sí el otorgamiento del contrato del mandato es un acto jurídico en sí, por lo cual las obligaciones que nacen a cargo del mandatario no serían ejecutables por parte del mandante si el mandatario era incapaz al momento del otorgamiento del mandato. No sé si ahora sí se comprendió el alcance de esta situación. Sí, ahora se entendió mucho mejor. Bueno, gracias. Ustedes interrúmpanme todas las veces que quieran porque no quiero que quede nada sin tratar. Este tipo de clases tiene la particularidad que yo veo fotos de ustedes, no los veo, entonces no puedo saber a través de sus expresiones si me están entendiendo o no, así que por eso interrúmpanme todas las veces que sea necesario. Bueno, en cuanto a las obligaciones que tiene el mandatario, ustedes las van a tener descritas ahí en el artículo 1324. ¿Cuáles serían, en resumen, las obligaciones del mandatario? En primer lugar, tiene que cumplir con los actos comprendidos en el mandato. O sea, el mandato se otorga en general para un objeto determinado que puede ser más amplio o más restringido según el alcance del mandato. Lo tiene que hacer conforme las instrucciones que otorgó el mandante, si no otorgó instrucciones conforme la naturaleza del negocio jurídico que se le está encargando, y el mandante le debe al mandatario la diligencia que él pone en sus propios negocios. Sería como lo que los romanos llamaban la culpa leve in concreto, o sea, la diligencia que se le requiere al mandatario no es la de un buen hombre de negocios en abstracto, sino la que él le pone a sus propios negocios, la diligencia, la prudencia, el cuidado que él pone en sus propios negocios. Por eso se trata de un contrato también de los denominados
intuiti personae, porque en general la persona que elige a otra para que se ocupe de sus negocios jurídicos, lo hace teniendo en cuenta las características particulares de este sujeto, salvo que se trate de una actividad profesional en la cual se otorga en virtud del arte o profesión que se ejerce y no de la persona en particular. Otra obligación que tiene el mandatario es dar aviso de cualquier circunstancia sobreviniente al nacimiento del mandato que pueda hacer variar la intención del mandante respecto del negocio encargado o que pueda resultar en la revocación del mandato. Por supuesto, el mandatario tiene el deber de informar, pero tiene el deber de seguir actuando hasta que el mandante le diga que cese en la gestión que está realizando. Otro deber que tiene que hacer es informar si existe o aparece algún conflicto de intereses, o sea que la gestión que está haciendo en nombre del mandante afecta a los propios intereses del mandatario. Eso se llama conflicto de intereses. Cuando el mandatario se encuentra con que si favorece al mandante, él se ve perjudicado, o a la inversa, si él se favorece, se perjudica al mandante, esa circunstancia tiene que ser informada inmediatamente y obviamente tendrá que cesar en su gestión si este conflicto de intereses subsiste, salvo que haya una instrucción expresa del mandante respecto de la continuidad de la gestión. Otra obligación que tiene el mandatario es el deber de reserva, lo que nosotros llamamos profesionalmente el secreto profesional, o sea, toda circunstancia o todo hecho al cual acceda, todo conocimiento al cual acceda el mandatario en virtud de la gestión que está realizando, debe mantenerla en secreto. Tiene que haber un deber de confidencialidad entre el mandante y el mandatario respecto de la gestión que se encuentra realizando. Otro deber a cargo del mandatario es informar inmediatamente cuando recibe dinero, cuando cobra alguna suma de dinero que le corresponde al mandante, y la tiene que poner a disposición inmediatamente. Si el mandatario recibe el dinero del mandante y no lo pone a disposición en forma inmediata y lo usa en su beneficio personal, aparte de restituir el capital recibido, va a deber intereses compensatorios o intereses moratorios. La otra obligación que tiene, que es una obligación muy importante de todo mandatario, es la de rendir cuentas de su gestión. La rendición de cuentas de la gestión se hace o a la finalización del mandato o se hace en forma periódica según la convención. Vamos a suponer cuando nosotros tenemos un mandato por tiempo indeterminado, bueno, la rendición de cuentas se hace por una vez al año o cada 6 meses, según lo que convengan las partes, y si el mandato es especial, o sea que está destinado a ser cumplido en un solo acto o cuando termina una gestión, tiene que hacerse al término de la gestión. La rendición de cuentas es una obligación que está también legislada en los artículos 858 al 864. Es una rendición de cuentas que comprende la actividad del mandatario, pero también que se aplica a otras actividades que generan obligaciones similares. ¿En qué consiste la rendición de cuentas? Es una descripción de los antecedentes y de los hechos y de los resultados pecuniarios de un negocio que debe hacerse de modo descriptivo y documentado, que debe contar con referencias y las explicaciones necesarias para que la rendición
cuentas pueda lo que se la gestión y si es una actividad que como obligatorio, que va libre de contabilidad o libre de los libros, edición de cuentas o mayor. Hola, ahí se desconectó. Sí, sí, sí. Ahora me volvieron a escuchar. Bien, les decía, también debe, como es, el plazo se puede extender a un año respecto de la corrección de errores aritméticos. Y por último, la rendición de cuentas tiene que contener lo que se llaman saldos, entregarse los saldos, ya sea a favor o en contra, y los documentos en los que se respalde toda la actividad realizada por el mandatario. O sea, el mandatario, cuando termina la gestión, aparte de rendir las cuentas, tiene que devolverle al mandante toda la documentación y, por supuesto, junto con la rendición de cuentas, nace el deber del mandante de pagar la remuneración del mandatario. ¿Qué pasa si durante el transcurso del mandato se da esa situación que les describí hace unos momentos, que hay un conflicto de intereses entre el mandante y el mandatario? Entonces, en este caso, el mandatario debe posponer su actividad. Llegado el caso, deberá renunciar al mandato. Si el mandante lo autoriza a seguir adelante, bueno, la situación queda superada, pero si continúa actuando en estas circunstancias, o sea, existiendo un conflicto de intereses, pierde el derecho a la remuneración. Bueno, cuando el mandato se otorga en favor de varias personas, tenemos que distinguir si hay varios mandantes y un mandatario, o si hay un solo mandante y varios mandatarios. Si hay varios mandatarios y un mandante, el mandante representa a todos por igual, y los mismos deberes que tiene cuando hay conflictos de intereses entre él y el mandante, va a tener que respetarlo si aparecen conflictos de interés entre sí. Todo uno de ellos implica. Y la otra situación que se puede dar durante el curso del mandato es lo que se llama la sustitución. Bueno, lo repito. Hoy lamentablemente tenemos mala conexión de internet, o por lo menos yo. Les decía que si había varios mandatarios, esto es que la revocación del mandato respecto de uno de ellos no implica la revocación respecto del resto. Y que a la hora de distribuir la remuneración, esta se va a hacer en forma mancomunada conforme la actuación que haya tenido cada uno de ellos en la ejecución del mandato. En lo que respecta a lo que se llama la sustitución, es cuando el mandatario sustituye la gestión respecto de otra persona.
¿saben qué voy a hacer? Voy a cortar por unos minutos el video, a ver si con eso mejoro la conexión. Bueno, Bueno, dale. Ustedes díganme si se escucha mejor ahora. yo lo escucho bien No ahora. sé. Entonces les decía, en lo que se refiere a la sustitución, es cuando el mandatario se vale de otra persona para la ejecución del mandato. En principio, salvo que esté prohibida expresamente en el instrumento por el que se otorga el mandato, el mandatario puede sustituir su actividad en otra persona. Ahora, él va a ser responsable respecto de la actuación del mandatario sustituto. Y esta responsabilidad se va a agravar en el caso en que la sustitución no estuviese autorizada o hubiese sido innecesaria. Respecto de respecto de las obligaciones de rendir cuenta que tiene el mandatario respecto del mandante, en caso de sustitución existe lo que se llama la acción directa, es uno de los casos de acción directa, por la cual el mandatario sustituto puede ir contra el mandante respecto de las obligaciones que éste asumió respecto del mandatario, y a la inversa, el sustituto respecto de las obligaciones que asumió el mandatario respecto de él. ¿Cuáles son las obligaciones del mandante? Bueno, el mandante, que es quien otorga el poder para realizar gestiones en su nombre, debe suministrar todos los medios necesarios para que el mandatario cumpla la gestión, adelantarle los fondos que necesite al efecto y compensar los gastos en que el mandatario hubiese incurrido. También tiene que indemnizar los daños y perjuicios que sufra el mandatario como consecuencia de su actuar no culpable en el cumplimiento del mandatario frente a terceros para la ejecución del mandato. Y por último, debe abonar la retribución. Si el mandato se extingue en forma anticipada a la ejecución total del acto jurídico para el cual fue creado, debe pagarse la parte proporcional de la remuneración. Pero si el mandatario hubiese recibido la totalidad de la remuneración en forma anticipada, el mandante no le puede reclamar la restitución de lo cobrado de más, salvo que la extinción del mandato se produzca por renuncia del mandatario. Y esto nos lleva a ver cuáles son las causas por las cuales se extingue el contrato de mandato. Tengo una duda que se me presentó. ¿Puede existir obligaciones de resultado únicamente y no de medios por parte del mandatario respecto a los negocios que administra, más allá de la rendición de cuentas? ¿O es únicamente una Sí. En principio las obligaciones emergentes del contrato de mandato son obligaciones de medio, pero nada obsta a que se las imponga como obligaciones de resultado y se condicione el acceso a la remuneración en base a la obtención del resultado. Bien. O sea, que debería ser conforme, eso, ¿no? O sea, sí. No, la regla es que son obligaciones de medio, porque, digamos, en principio las obligaciones que asume el mandatario es una obligación de hacer, porque es la de celebrar actos jurídicos en nombre de otro. ¿Bien? Pero muchas veces se puede pactar que esa gestión tiene que tener eficacia, o sea que debe redundar en una utilidad específica para el mandante. Entonces, eso es muy común, por ejemplo, en nuestra profesión. A veces la gente viene al estudio y nos da un poder para que iniciemos una demanda de daños y perjuicios
en su nombre, por ejemplo, porque fue víctima de una mala praxis médica. Entonces, pero, digamos, supeditamos el acceso a la remuneración al resultado exitoso del juicio, inclusive fijamos la remuneración dentro de lo que se llama un pacto de quota litis, o sea que en este caso yo como mandatario me voy a quedar con un porcentaje de un 20, supongamos un 30% del beneficio económico que obtenga el mandante. Entonces, en ese caso, la remuneración queda condicionada a una obligación de resultado, o sea, a una eficacia específica. No sé si entendiste. Sí, por ese tipo de ejemplos que preguntaba, donde se presentaban cuestiones donde el resultado infería en el cobro del mandatario. Entonces, Claro, pensé que podía ser una obligación de resultado en base al litigio. Lo primero que pensé fue en el pacto de quota litis, por eso le en el pregunté. pacto de quota litis, claro, es una excepción, pero nada impide que las partes lo convengan en ese sentido. Y en ese caso requiere forma determinada a la hora de la prueba únicamente, ¿no? Digamos, Generalmente se hace a través de un instrumento escrito, de un contrato de gestión profesional o también, por ejemplo, se incluyen las cartas poder de los juicios laborales. En los juicios laborales, dentro de la carta poder por la cual el trabajador le otorga mandato al abogado para que inicie el juicio en su nombre, se agrega el pacto de quota litis. En todo caso, la remuneración a cargo del trabajador, que sería en este caso el mandante, no implica la renuncia del mandatario, en este caso del abogado, respecto de la remuneración que esté a cargo de terceros, en este caso la empresa demandada. Pero el trabajador solamente va a tener que pagar honorarios en la medida en que reciba un beneficio económico concreto y la remuneración se va a fijar como un porcentaje de ese beneficio. Bueno, les decía, respecto de la extinción del mandato, el mandato se extingue por un plazo, puede contener un plazo, el mandato, puede estar sujeto a una condición suspensiva. También se termina cuando se ejecuta el negocio específico para el cual fue otorgado. Y después se puede extinguir por acto el contrato de mandato, se extingue por muerte o incapacidad de cualquiera de las partes, ya sea del mandante o del mandatario. Existen algunos tipos de mandatos que se llaman mandatos irrevocables o mandatos post-mortem, o sea, que subsisten después de la muerte del mandante o del mandatario. Este tipo de mandatos irrevocables tienen que tener la particularidad que tienen que haber sido creados para actos que estén hechos, estos actos jurídicos, o en beneficio exclusivo del representante, o en beneficio de un tercero, o en beneficio común del representante y del representado, o en beneficio del representante y el tercero, o en beneficio del representado y el tercero. O sea que tenemos 5 posibilidades. Tienen que ser actos jurídicos especialmente determinados en beneficio del representante, en beneficio de un tercero y en beneficio común de las 3 combinaciones que se pueden dar. Representante representado, representante tercero, representado tercero. ¿Bien? En ese caso, el poder subsiste después de la muerte del mandante y del mandatario, pero también tiene un término máximo de 5 años. También el mandato post-mortem tiene validez si reúne las condiciones de los legados, o sea, de las disposiciones de última voluntad, las que se aplican a los testamentos. Este tipo, por ejemplo, de mandato es muy común verlos, seguramente la doctora Casal lo han visto, lo han discutido,
por ejemplo, en el contrato de compra-venta mobiliaria, debe formalizarse por escritura pública y ser oponible a terceros, debe hacerse la inscripción aparte del requisito de la tradición para constituir el dominio. Dura pública de las prestaciones a su cargo. Entonces, el adquirente de un inmueble por boleto de compraventa que ha recibido la tradición puede complementar ese instrumento privado con un poder que le otorga al vendedor en favor del comprador para que el comprador escriture el inmueble, en este caso el comprador sería el mandatario, escriture el inmueble a su nombre o a favor de un tercero. Bien, ahí por ejemplo, entonces ahí se da lo que les hablaba adelante. Es un acto jurídico que tiene un fin específico, en este caso establecido en favor del representante, que sería el mandatario, que a la postre sería el comprador. ¿Por qué se hace esto? Porque por ahí en el momento en que se celebra el contrato, el comprador no tiene el con un fin especulativo, o sea, con la intención de revenderlo. Entonces, para no escriturarlo a nombre de él y luego escriturarlo a nombre del tercero, se hace el boleto y se hace el poder irrevocable post-mortem para poder después escriturar el inmueble a nombre del tercero a quien se lo venda sin necesidad de la intervención del vendedor. Ese es un caso de aplicación de este caso de este mandato irrevocable post-mortem. Bueno, en lo que refiere a la revocación del mandato, el mandante lo puede hacer en cualquier momento, salvo que se trate de este tipo de mandato irrevocable que les acabo de mencionar. Y si el mandato tiene un tiempo y la revocación se realiza antes de la finalización de ese tiempo, debe pagar una indemnización por la rescisión anticipada del contrato. A la inversa, cuando el mandatario renuncia, esa renuncia implica la pérdida del derecho a la remuneración, va a poder reclamar remuneración por lo actuado hasta ese momento, pero no de ahí en adelante, y deberá abonar, o sea, tendrá responsabilidad por daños y perjuicios si la ruptura de la renuncia al mandato se hace de manera intempestiva y sin causa. En todos los casos en que el mandatario renuncia al mandato, debe continuar con la gestión a su cargo hasta tanto el mandatario esté en condiciones de designar una persona para que siga actuando en su nombre. Entonces, cuando ustedes hoy o mañana actúen como abogados y no tengan intenciones de seguir teniendo un prado poder, lo que tienen que hacer es comunicarle por carta documento, por algún medio eficiente, que renuncian al mandato e informarle que van a seguir atendiendo la gestión, a pesar de ello, van a seguir atendiendo la gestión. En definitiva, va a ser el juez quien va a intimar al mandante para que designe un mandatario en un plazo determinado. En caso en que el mandato se extinga por muerte del mandante o del mandatario, en el caso de que el que fallezca sea el mandatario, los herederos del mandatario le tienen que informar al mandante el fallecimiento y tienen la obligación de adoptar medidas urgentes en el caso que está el testimonio del mandante. Si el que muere es el mandante, los herederos del mismo
deberán indicarle al mandatario si éste debe continuar con la gestión o si su gestión cesa y designan un nuevo mandatario. Y por último, cuando se termina el mandato, ya sea por el plazo o por el objeto, hay que rendir cuentas, el mandatario tiene que rendir cuentas de su gestión con los alcances que les mencioné hace un rato. El lugar de la rendición de cuentas es el domicilio del mandatario y los gastos que genere la rendición de cuentas son a cargo del mandante. Bueno, con eso terminamos lo que sería el tema del mandato. Ahora, para completar el tema del día, les voy a hablar de la gestión de negocios, que ustedes la van a encontrar entre el artículo 1782 al 1790, y por último lo que se llama el empleo útil, que lo tenemos entre el 1791 y el 1793. En lo que se refiere a la gestión de negocios, por definición hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente. ¿Esto qué significa? Oficiosamente es lo mismo que voluntariamente. O sea, sin que nadie se lo mande, por propia voluntad. Cuando alguien asume oficiosamente la gestión de un negocio por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad, o sea, sin intención de beneficiar en forma gratuita, sin estar obligado. Entonces, esas son las características que tiene la actuación del gestor de negocios. Lo hace de manera voluntaria, por un motivo razonable, no tiene intención de hacer una liberalidad o de generar un beneficio, ni tampoco está obligado a hacer lo que se compromete a hacer o la tarea que se dispone a realizar. ¿Qué tiene que hacer el gestor de negocios? Una vez que inicia la gestión, le tiene que avisar al dueño del negocio y aguardar respuesta para ver si éste le dice que continúe con la gestión, en cuyo caso si la continúa y la ratifica se convierte en mandatario, o le dice que cese con la misma, en cuyo caso se tiene que abstener de seguir actuando. Por supuesto, en el tiempo que transcurre entre que comienza con la gestión y puede concretar el aviso, tiene como deber a su cargo continuar con la gestión. Una vez que la gestión se inició, hay que continuarla, no se puede abandonar. El otro deber que tiene el gestor es actuar conforme la conveniencia o la intención presunta del dueño del negocio. O sea, la gestión se hace en favor de un tercero, o sea que hay que actuar conforme lo que ese tercero, el beneficio de ese tercero. Y por último, si concluyó con la gestión, tiene la obligación de rendir cuentas. Cuando concluye la gestión de negocios o cuando el dueño le prohíbe seguir actuando al gestor, en este caso el gestor debe cesar su actuación, salvo la puede continuar por su riesgo y cuenta si también está comprometido un interés propio. O sea, si aparte de estar comprometido el interés del dueño del negocio, también se puede ver afectado un interés del mismo. Y por último, también concluye cuando se termina el negocio, cuando termina la gestión. Respecto de terceros, el gestor asume obligaciones en forma personal, salvo que luego el dueño del negocio lo ratifique. Como vimos hace un rato, la ratificación del dueño de negocio convertía la gestión de negocio en mandato y en consecuencia el negocio jurídico que se haya concretado surte efectos entre el mandante y los terceros. Si la gestión es útil, o sea, si resulta en beneficio del dueño del negocio, el gestor va a tener derecho al reembolso de los gastos, va a tener derecho a pedirle al dueño del negocio que lo libere de las obligaciones que él asumió
respecto del tercero, va a tener derecho a que se le reparen los daños que haya sufrido como consecuencia de la gestión y que no sean de su culpa o de su mal actuar, y va a tener también derecho a una remuneración si la gestión está relacionada con alguna profesión que el gestor ejerce de manera habitual o si, a criterio del juez, resulta equitativo recibir algún tipo de remuneración. En cuanto a la responsabilidad por el accionar del gestor de negocio, esta va a ser de carácter subjetivo, o sea, va a ser responsable si hay culpa, y se va a tener en cuenta cómo actúa él en sus propios negocios, y también se van a tener en cuenta pautas tales como la urgencia, o sea, la necesidad de que se haga la gestión, el perjuicio que pudiese generar al dueño del negocio si no se actuaba, o cuestiones de amistad o de afección que tenga el gestor respecto del dueño del negocio. A su vez, el gestor de negocio va a tener responsabilidad por caso fortuito. Esta responsabilidad por caso fortuito, que es una responsabilidad de excepción, va a tener lugar si el gestor actúa en contra de la voluntad expresa del dueño del negocio, o sea, el dueño del negocio le dijo no hagas esto y igual él lo hizo. También va a ser responsable por casos fortuitos si emprende actividades riesgosas o ajenas a las que habitualmente realiza el dueño. También va a responder por casos fortuitos si pospone los intereses del dueño frente a los suyos, o sea, si privilegia sus propios intereses respecto de los del dueño del negocio. Y por último, también va a ser responsable por caso fortuito si no tiene las aptitudes necesarias para emprender la gestión en la cual se inmiscuyó o con su accionar impide la actuación de una persona más idónea. Si son varios los gestores, todos responden en forma solidaria, y si la gestión se realiza en favor de varios dueños, todos los dueños van a ser solidarios respecto de las obligaciones que nazcan respecto del gestor. Por último, el dueño del negocio puede ratificar la gestión del gestor y en ese caso se aplican las reglas del mandato, o sea, se aplica todo lo que nosotros estudiamos en la primera parte de la clase de hoy. Por último, lo que se llama el empleo útil, se caracteriza cuando alguien, sin ser mandatario ni gestor de negocios, o sea que excluye las dos figuras que analizamos hoy, realiza un gasto en interés total o parcialmente ajeno, y en este caso tiene derecho al reembolso en la medida de la utilidad de este gasto. Un caso específico de gestión de negocios que se encuentra legislado en el Código Civil y que está en el artículo 1792, o sea, el artículo siguiente al que caracteriza este tipo de actividad, es el de los gastos funerarios. Fallece una persona y otra se ocupa de los gastos de entierro, de velorio, etcétera, etcétera. Entonces, aquella persona que realiza los gastos funerarios va a tener derecho a la restitución de los gastos realizados respecto de los herederos. Lo que se va a tener en cuenta es que los gastos guarden una razonable proporción entre los que se correspondan a la persona el causante, la persona que falleció. ¿Quiénes son los obligados a pagar la gestión de negocios? Los gastos realizados en una gestión de negocios. Quien recibe la utilidad, los herederos de quien recibe la utilidad, o el tercero adquirente de un inmueble a título gratuito del bien que recibió la utilidad. Bueno, vuelvo a poner la cara. Con esto ya terminamos el tema del día. No sé si han quedado preguntas al respecto. No, creo que se entendió lo útil. Yo sobre todo tengo la duda del negocios, si el incumplimiento de pago por parte del, digamos, a quien se le gestiona el negocio, no del gestor, sino de la otra parte, ¿Sí?
Si no paga, ¿es parte del riesgo del negocio jurídico o hay algún medio, digamos, para el cumplimiento del pago? Tiene, digamos, lo puede exigir, pero si no hay medios de prueba, No, ¿cómo asume oficiosamente, el gestor asume oficiosamente y después no ratifica y no lo desobliga del modo de la gestión que asumió el gestor? se inicia lo que se llama un juicio ordinario de conocimiento, en el cual el gestor va a tener que demostrar los extremos de la figura en la cual está basando el pedido de remuneración, ¿no es cierto? O sea que la gestión que realizó fue en beneficio del otro, el beneficio efectivamente tanto en la gestión de negocio como en el empleo útil se aplican subsidiariamente las reglas del enriquecimiento sin causa, o sea que el gestor o el que el gasto en beneficio no puede reclamar más de lo que él gastó y tampoco más de lo que el tercero se benefició. Pero se puede acordar una cuota Entonces, remunerativa para el gestor. lo que habrá que acreditar es la utilidad. Perdón, No. Repetime porque no escuché. Se puede pactar palabra, por ejemplo, entre las dos partes una cuota o una parte remunerativa para el gestor por explicar la gestión de negocios, más allá de que no es un mandato, sino que ya si hay pacto, aunque sea verbal, hay mandato. Hay mandato, listo. Perfecto. La gestión de negocios y el empleo útil son fuentes unilaterales de obligaciones. O sea, no reúnen el requisito del acuerdo de voluntades que tienen los contratos, que es un mandato. Por eso, por ejemplo, en el derecho romano, esto se lo calificaba como cuasi contratos, porque se generan obligaciones de manera unilateral. El gestor genera obligaciones para el dueño del negocio por su sola actuación, sin que haya consentimiento. Si hay consentimiento expreso, tácito, aunque sea de manera verbal, hay mandato. Y por supuesto, después será toda una cuestión de prueba. ¿Cómo pruebo yo que la otra persona me dijo que hiciera esto? Bueno, eso es harina que de otro costal, o sea, que discutirán ustedes o analizarán cuando vean derecho procesal. Sí, yo por eso te preguntaba, porque justo que estoy cursando Derecho Procesal, al ver tantas cuestiones de prueba difusa, me pareció una pregunta decir, bueno, en este caso probarlo me parece más complejo que en otras situaciones como puede ser cuando existe un contrato o un medio escrito, un documento por ahí. En general se prueba a través de prueba documental, o sea, si yo realicé una gestión y por ejemplo, en esa gestión incurrí en gastos, digamos, probaré los gastos con la prueba documental, probaré a través de presunciones o de testigos que ese gasto impactó en forma beneficiosa respecto del tercero, y a través, por ejemplo, de la prueba confesional, puedo llegar a probar si la otra persona me prestó el consentimiento o no. Y en todo caso, el juez, analizada toda esa prueba, verá si yo tuve un empobrecimiento en mi patrimonio y si ese empobrecimiento generó un beneficio, un enriquecimiento en la persona que estoy demandando. O sea, sí, meramente procesal. Es difícil, pero no es tan difícil. Claro, es puramente procesal. Yo ya estoy, con esto entendí todo, así que no hay ningún problema. Bueno, cualquier pregunta que les surja, o cualquier duda que les surja mientras estén un mail y yo les contesto, y si no, bueno, el lunes que viene es feriado, nos vemos el otro lunes. Perfecto, muchas gracias. Buenas semanas, hasta luego. Muchas gracias. Eso, Carlos, muchas gracias. Adiós.